Tenemos una amiga en el estudio que nos visita hoy. Es un placer tener a Cristina Balinotti entre nosotros. Ella es escritora, ensayista, conferencista institucional, experta en temas de psicología social y familia. Fue elegida Mujer de la Semana por CNN en el año 2015. Es fundadora y directora del Plan de Estudios de la Universidad de la Familia. Ahora sí. Es pionera del movimiento y organización Feminidad Holística. Todo eso, Cristina. ¿Cómo estás? Ay, qué Bienvenida. gusto verte. Qué Es lindo un gusto tenerte acá. nuevamente. Sí, te felicito. Muy lindo el lugar. Bueno, me alegro. Sí, Gracias. nuevo estudio acá en Doral. Precioso acá. Sí, sí, sí. Sí. Muy bonito. Y un gusto verte después de tanto tiempo. Sí, hacía mucho que no nos mucho que veíamos. no nos veíamos. Lamentablemente no pude participar de una conferencia que me interesaba muchísimo, pero seguramente la vas a repetir, ¿no? Esa conferencia, pues, sí, bueno, está en YouTube. Ah, la puedo Fue ver. en el Congreso, sí, en mi canal de YouTube, unifamilia.com. ¿Por qué? Porque, bueno, fui invitada por el Congreso Internacional de Educación, EduAcción 2018, que es el más importante de educación aquí, de hecho por la Universidad Humboldt, y ahí di esta conferencia acerca de ser padres en la era de Internet. Algo difícil. tan difícil. ¿Habrá sido realmente difícil para nuestros padres ser padres en la era de la televisión? No, no creo que haya sido tan difícil porque los ámbitos de riesgo en aquella época eran la escuela y el barrio, mientras que los ámbitos de riesgo para nuestros hijos ahora se multiplican cada día a través de Internet. Tú sabes que dejar a nuestros hijos en Internet todo el día es como dejarlos en la calle. Claro, porque además en nuestra época, cuando éramos chicos, por ejemplo, en Buenos Aires teníamos 5 canales de televisión nada más. Ante lo cual la oferta era mucho más acotada. La televisión en esa época se podía ver, no tenías contenidos subidos de tono para nada. Ni tan violentos ni tan terribles como ahora. Entonces nuestros padres podían controlar un poco lo que nosotros veíamos en la tele. Había horarios, había límites. Exacto, ¿no? Límites y disciplinas dentro del contexto de un cambio social importante en donde se pasó en el siglo XIX, siglo XX, principios del XXI, a tratar de cuidar a nuestros hijos y no abandonarlos como en siglos anteriores, ¿no? Que eran como objetos, y se los enviaba a trabajar tempranamente. Pero ahora, ¿qué pasa? Que nos fuimos al otro extremo. Ahora dejamos que nuestros hijos hagan lo que se les da la gana, porque a partir del siglo XIX, el siglo del niño, se fue expandiendo esto de darle libertades a los niños, ¿no? Para que se expresen o para que no se ofendan y se vayan de casa. Y entonces hemos perdido lo que se llama la jerarquía en el hogar, el ser padres con una de las cualidades fundamentales de la autoridad experta, que yo llamo así de los padres, es la asertividad jerárquica. Yo puedo hablar con mis hijos sin pegarles, sin golpearlos como en otras épocas, esa era la forma de disciplinar, pero sin perder esa autoridad, ¿verdad? Esa jerarquía que es necesario mantener. Hoy queremos ser amigos de nuestros hijos. Y la realidad es que no podemos. No podemos ser amigos porque entonces, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está la madre? Volviendo al tema de la tecnología, hoy los celulares, los iPads, las computadoras, te diría más el celular, ¿no? Que es lo que más se usa ahora. Ya está hasta reemplazando a la computadora. Se ha transformado en un chupete electrónico, tecnológico y cibernético. Decíamos chupete electrónico a la televisión también. También, ¿te acordás? Sí, claro. Imagínate que chupete que es un teléfono celular en la mano de un bebé. Claro. Veo bebés con teléfonos celulares jugando y mirando dibujitos. Viajo en aviones con chicos que pasan horas y horas en los iPads. Ni siquiera en la pantalla del avión, sino en su propio iPad. Y claro, se ha convertido en una niñera 24 horas. Es ¿no? un tutor virtual, digamos. Y estamos contentos porque están en casa, pero están en sus mundos virtuales. Fíjate que en la era de las grandes comunicaciones, donde nos enteramos lo que pasa en un perdido pueblito del Himalaya, no sabemos lo que, al instante, porque sabemos todo al instante, no sabemos lo que sucede tras la puerta del dormitorio de nuestros hijos, porque además cierran la puerta. En la casa que nosotros pagamos, con todas las facilidades que tienen, que nosotros
hemos puesto a su servicio. Vale decir que hoy en día todas esas cosas no le queremos realmente dar importancia, pero tienen capital importancia, porque sumado a esto de la tecnología, fíjate que la era la digitalización invasiva ocurrió a partir de 1981. En 1989 sucede el cambio de época, entramos en la posmodernidad con la caída del muro de Berlín, y entonces esas dos cosas, la globalización como tercer punto, dieron realmente una fórmula para el desastre para nuestros hijos. Entonces, esa generación millennial, que hoy tienen hasta 33, 34 años, tuvieron que aprender, digamos, todo lo que es esto, casi tardíamente, pero hoy en día los niños que nacieron a partir del 2000, esta generación, ¿cómo hacemos? Son nativos digitales. Claro, por ejemplo, mi hija nació en el 2000 y ahora cumple 18 años. Perfecto, ahí está. ¿Cómo haces tú para sacarle un celular? La manera que, porque no se puede, ¿no? La opresión engendra la rebelión, es decir, que no podemos hacerlo. Pero sí tenemos que compensar con una gran cantidad de diálogo con esta autoridad experta que yo te decía. Sí, bueno, ahí te quiero frenar. Seguramente hay padres que nos escuchan y quieren saber cómo resolver esto. Un adolescente todo el tiempo conectado, o mejor dicho, desconectado de la realidad, conectado a los aparatos, que tiene cero comunicación, no solamente con los padres, sino con el resto del mundo. Y que se va metiendo para adentro, para adentro, para adentro y se vuelve un ser totalmente aislado. Claro, ¿cómo lo resolvemos? Eso es problemático, porque eso es lo que yo denomino autismo social. Estamos favoreciendo el autismo. De hecho, el autismo ha aumentado muchísimo, porque fíjate que ya el autismo implica un problema de comunicación. Y nosotros dentro de este mundo estamos criando niños también con estas dificultades neurológicas, pero los estamos separando más de la realidad todavía. Decía, los chicos que nacieron en el 2000. Imagínate lo que va a pasar con los chicos que han nacido el año pasado. Esto se llama la generación alfa. Un gran investigador futurista habló de la generación alfa. Ellos van a ser ya no nativos digitales, sino que van a nacer incorporados. Se habla en el futuro de incorporar un chip y los niños ya desde que nacen van a poder estar conectados con el mundo virtual. Es decir, que esta es la generación alfa. Imagínate qué difícil. Pero al mismo tiempo la generación alfa es mejor que aquellos que nacieron en el 2000. ¿Por qué? Porque de entrada podemos cambiar la estructura de la pedagogía en el hogar. Claro. Le podemos enseñar otras cosas. Por ejemplo, que la televisión está en un lugar en el living, donde todos la vemos y ellos también pueden estar haciendo sus cosas después que concluyeron la tarea. Ahora no logramos ni siquiera que miren televisión. Es muy difícil. Son dos estrategias distintas. Claro. Para el que nace en el 2000, la generación alfa, y para los que nacieron, los que están naciendo ahora y para los del año 2000 que han nacido. Es decir, son ahora dos estrategias es diferentes. el que les ofrece absolutamente todo, incluso dentro de la escuela. En la escuela usan el teléfono durante la clase para estudiar, para buscar información. Eso está todo muy bien, porque debemos reconocer las ventajas de Internet, ¿no? Por ejemplo, para los inmigrantes, comunicarnos, para las madres que quieren trabajar en su casa para estar con sus hijos, son muchas las ventajas. Pero ¿qué sucede? No hay estudios profundos, longitudinales, porque claro, no pueden ser longitudinales a lo largo del tiempo, pues recién esto empieza, acerca del impacto de nuestros niños frente a los celulares. Se sabe desde el punto de vista de las neurociencias que hay zonas del cerebro que involucionan, ¿verdad? Y hay otras que al mismo tiempo se desarrollan. Pero tenemos que ver que lo que está involucionando es el contacto con la realidad, que se refiere al cerebro límbico, a las emociones. Es decir, son niños menos emocionales, son niños mucho más tecnologizados, más fríos, por lo tanto. Entonces son dos estrategias distintas, como te decía. Para los que nacen ahora, bueno, la televisión en su lugar, no poner computadoras en sus dormitorios, las puertas abiertas, mucho diálogo de entrada, desde que el niño está en la casa, compensar con salidas, con juegos, con la sobremesa, una vez, aunque sea bebé, aunque sea recién nacido, una vez al día hay que reunirse en familia. Las cenas que teníamos nosotros, las comidas que teníamos nosotros en nuestro país. Comer en familia. Como tú decías, señalabas en la introducción, este es un país que solamente está, y es bendecido y gracias que estamos aquí. Pero quiero decir que podemos nosotros traer un poquitito de subdesarrollo a este
hiperdesarrollo, es decir, ese subdesarrollo, entre comillas, que implicaba que todos estemos juntos, comiendo juntos. Entonces, esto es importante. Muchos me dicen en mis conferencias, en mi charla, bueno, pero ¿cómo le voy a hablar yo a un bebé? Si no me entiende, el bebé entiende la necesidad de la madre de conectarse a través de la energía, muy importante. ¿Qué hacemos con los adolescentes? Bueno, con el adolescente tenemos que plantearle justamente esto de la mesa, que va a tomar al principio como un castigo, pero mira, mamá, papá, todos los días, aunque sea un juguito, y un que cafecito. No se vaya a comer solo a su cuarto. Pero por supuesto. Pero por eso yo te hablo de un cierto autismo sociológico que está emergiendo y nos está dando problemas muy serios en la sociedad. Entonces, lo llevamos a la mesa familiar sin el celular, que sea 10 minutos. Después vamos aumentando esos minutos. Puede ser una pauta. Es una pauta muy buena que al principio... Ponernos todos de acuerdo y dejar los celulares de lado. Todos, por supuesto. Porque por lo menos media hora para comer. Claro, porque nosotros hablamos de nuestros hijos, qué barbaridad, los adolescentes, pero nosotros somos los primeros que estamos con la computadora y los celulares. De modo que, como decía Bandura, se aprende por el ejemplo, por la observación, por la imitación. Los adultos, pero con más razón los niños aprenden por esa vía. Por lo tanto, tenemos que favorecer no tener el celular cerca. Una vez al día, 10 minutos. Esto lo he hecho con muchas personas, este consejo, y les ha ido muy bien. Porque al principio los adolescentes de 13, 14, 15 piensan, bueno, mamá está loca, papá está loco, no sé, habré hecho algo mal. Entonces es una penitencia, me castiga. Pero resulta que no, que después les gusta. ¿Por qué? Porque el niño necesita hablar. Hoy se saben, a través de estudios, que los niños, por ejemplo, que tienen mucho diálogo en la mesa con los padres, tienen menos relaciones sexuales fuera de obviamente fuera de la casa. Es decir, que hay muchas cosas que podemos evitar. Y usar la autoridad experta, que es una de las cualidades, ¿cuál es? Escucharlos un 80%, no sermonearlos, y un 20% responder. Claro. Eso es muy importante. Otro es la empatía, porque siempre le decimos al niño, no estudiás, sos un vago, bueno, yo a tu edad, mirá, rendía fantástico, y resulta que es mentira. Nosotros nos olvidamos que fuimos adolescentes, creemos que nacemos de un zapallo, y no es así. Entonces la empatía, decirle, hijo, yo sufrí lo mismo que tú, yo pasé por los mismos inconvenientes que tú, y mira qué bien que estoy ahora, mamá, papá, qué bien que están. Tú vas a poder hacer lo mismo, ponerse en los zapatos del hijo, llegarle de esa manera, ¿verdad? Es muy importante. Por supuesto, la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de templanza para pararse cuando uno quiere tirarle de los pelos, gritarlo, o darles un bife porque se portaron mal, un sopapo porque se portaron mal. Esa es la inteligencia emocional. Yo, como adulto, tengo que tenerla. Ellos no, porque el cerebro de ellos es inmaduro. Entonces explotan y dicen barbaridades y todo eso. Otra cosa, estas explosiones que tienen son necesarias muchas veces porque los niños tienen lo que se llama rebeldía adaptativa. Es decir, que tienen que oponerse a los padres. Por eso tiene que haber una autoridad en la casa. Si no hay una autoridad, no tiene a quién oponerse y van a salir afuera a buscar autoridad de manera inconsciente en lugares inapropiados o a través de Internet. Entonces, ellos necesitan pasar de ser niños a ser adultos en muy poco tiempo. Pensá todos los cambios fisiológicos físicos que se operan en un adolescente, que les crecen las manos, los brazos, todas esas cosas que suceden. Y esto es muy importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la formación como padres es la más importante del mundo. A ningún estudiante de medicina se le ocurre entrar a una sala de cirugía y operar a alguien sin haber concluido la carrera y haber hecho la especialidad correspondiente. Nosotros como padres salimos a ser padres así. Con las ganas, sin manual de instrucciones. Sin manual. Y bueno, ahora yo por eso tengo Universidad de la Familia Brasil. ¿Qué es un manual de instrucciones? Ahí está. Contame un poco de la universidad. La universidad es un pensum, es decir, un plan de estudios de 45 semanas, 3 módulos, 15 módulos y 3 niveles. Y es el primer plan de estudios en el mundo, de un año, que ya parece muy largo, para poder recibirnos de padres. Es decir, el título que se otorga es Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. ¿Ha tenido interés entre los padres? Ha tenido mucho interés entre los padres de menores recursos. Increíblemente. ¿Por qué? Porque los de mayores recursos piensan que se las saben todas. En nuestro país y aquí y en todo el mundo es lo mismo.
Mira. No, yo he ido a conferencias con personas que hasta con la postura corporal se ponían molestas. Y me viene a decir a mí, si yo estoy criando a mi hijo muy bien, y la mayoría de los, no digo todos, pero la mayoría de los padres con mucho dinero son papá cajero automático. Es decir, los crían a los hijos, lavan su culpa porque no están nunca con ellos, dejándoles dinero, comprándole tecnología. Cada vez más modernas los celulares y la tecnología. De modo que hay que cambiar un poco, pero hay cosas que se pueden hacer, como yo te decía, desde la casa. Y que debemos. ¿Dónde está la universidad? La Universidad de la Familia pasó un periodo en principio de piloto en la Universidad Humboldt. Ajá. Y ahora estamos intentando pasar a la segunda etapa y poder ponerla en funcionamiento, porque aunque te parezca mentira, lleva muchísimo. Me imagino, la Universidad Humboldt International University no es fácil para nada, es algo nuevo, hay que lidiar con el Departamento de Educación, hay que muchas cosas nuevas, que como toda idea innovadora, bueno, tarda tiempo, pero tiempo y dinero, pero vale la pena. Vale la pena, seguramente. Vale la pena. Mientras tanto, yo estoy dando, la Universidad Ana G. Méndez, otra universidad, me ha ofrecido realizar un ciclo de conferencias de ayuda a los padres, a la comunidad, en Miami Lakes, donde está el campus sur de la Florida. Y entonces yo esas conferencias bimensuales, ahora tengo una el 27 de octubre, que vamos a hablar acerca de adolescentes con tatuajes, arte o conflicto emocional. Entonces esas y así invitamos a la gente, son gratuitas, para que pueda, yo las grabo, las mando en vivo también por Facebook, inclusive las ubico en mi canal de YouTube. Claro, para que la gente las pueda ver, es decir, no que vaya. yo estoy en una tarea social, claro. Yo no estoy lucrando con esto. Estoy tratando de que la gente, de poner una diferencia, como decía Steve Jobs, dejar una cicatriz en el universo, hacer algo diferente, porque este es un mundo muy doliente, y dentro de 50 años nos vamos a preguntar, ¿qué hicimos nosotros como padres para que esta situación en la que estaremos dentro de 50 años con nuestros hijos no suceda? Ya estamos, hoy es el futuro, los hijos están aislándose de nosotros, no tenemos diálogo, no tenemos control. Hay otro tema muy importante, la exposición de los chicos en las redes, ellos cómo se muestran, cómo tienen un Instagram a escondidas de los padres para que los padres no vean lo que ponen. Ya el Facebook no lo usan porque es cosa de viejos para ellos, ¿no? Claro. Pero sí, es verdad. ¿Cómo hacer para controlar el contenido de lo que nuestros hijos suben a las redes, lo que ven, lo que consumen? ¿Está mal o está bien hacerse una cuenta falsa para que no nos descubran espiándolos? Yo creo que cualquier recurso, yo creo que siempre el diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas, en primer plano. Sí. Pero llegado a un punto extremo, tenemos que tomar al toro por las astas. Sí, el otro día una amiga me decía, yo creo que ¿tu hija te deja ver su Instagram? Sí. Ah, no, mi hija no me deja. Claro, pero bueno, ahí me es tiene que bloqueada. Pero lo que pasa es que hay un poco ahí como que hay falta de diálogo, necesitamos conectarnos. El adolescente es una caja de seguridad cuya combinación desconocemos. Entonces tenemos que intentar todas las estrategias, todos los números posibles para entrarle. Yo lo pude hacer con mis hijos. Mis hijos, por suerte no se criaron en la era de Internet, pero mi hija menor, que tiene hoy 33 años, realmente habla conmigo. Yo no tengo problema en ver mi nieta cumplió 9 años, su hija, y compartimos todos los códigos, los números celulares. Ella me muestra sus cositas, claro. No tiene nada porque la madre no le deja tener, solamente tiene un pequeño celular con el teléfono mío, de los otros abuelos y de los padres. Eso es todo. Claro. Y ella está muy feliz, y cuando nosotros nos reunimos solamente jugamos. Yo me tiro al piso y juego con ella, y ella me dice, abuela, ¿cuándo te quedas a dormir? Así jugamos a todo, al fuerte, a tomar el té, cosas que la gente debe decir, pero qué antigüedad, esta mujer viene de la época, sí, vengo de una época diferente, muy atrás en el tiempo, pero estas cosas las podemos hacer hoy en día. Mi hija lo ha hecho con mi hija, y está todo bien, y muchas amigas de ellas también. Es decir, que hay una esperanza de rescate de esta situación, solo tenemos que ponernos apasionados y poner la voluntad en eso, no en tanto en ganar dinero. Yo entiendo, todos queremos el dinero, es necesario para vivir, pero en estos momentos, si el valor es el dinero, no, tenemos que pasar al valor de la educación de los hijos.
Importantísimo, porque si no, realmente, mira, Y los no la educación expertos... solamente hablando de mandarlos a una buena universidad, ¿eh? Ah, claro. Bueno, eso se llama, yo hago una diferencia entre educación e instrucción. La instrucción la otorga la escuela, la universidad, ¿eh? Saber matemáticas, saber cálculo, todas esas cosas, historia, geografía. Nosotros damos educación, que quiere decir que le damos valores, que en la casa hay valores, y saber que hay principios y valores. Principios que son valores que son subjetivos y principios que son universales. Eso hay que enseñarlo y también está en uno de mis libros y también en estas conferencias que yo doy, cómo fácilmente enseñar esas cosas a los niños. Fíjate lo que dicen los expertos en el desarrollo de las naciones. Ellos ven el desarrollo de una nación como un triángulo. No, en uno de los lados está la economía, en el otro la política, y sobre la base está... Fíjate lo que ponen la familia, los valores, porque ellos dicen que para garantizar la reinversión del sobrante de una economía y que no haya corruptos que se queden con el dinero en los bolsillos, para garantizar la vigencia de las instituciones democráticas, tiene que haber en la base principios y valores morales. ¿Dónde piensas tú que esos valores y esos principios se encuentran? En la familia, no hay otro, no lo va a enseñar la maestra, y no esperemos que la maestra se lo enseñe. Después nos enojamos, pero ¿cómo que mi hijo le está pegando al compañero y la maestra no hizo nada? ¿Qué hice yo en mi casa para detectar tempranamente una conducta de riesgo en mi hijo? Todo esto necesita formación. Entonces de ahí que necesitamos una capacitación, porque hoy en día no es como antes, y entonces hay que diseñar estrategias nuevas. Fíjate que la educación está como en la prehistoria, de padres a hijos. Lo que a mí mi mamá me enseñó sin cuestionarlo, se lo enseñó a mis hijos, y ellos sin cuestionarlo se lo enseñan a sus hijos. Entonces nunca vamos a descubrir los errores y nos vamos a seguir preguntando ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo es un rebelde? El nene no me hace caso, el nene, yo con todo lo que me esfuerzo y él no me hace caso y es un vago. ¿Dónde está la autorreflexión? ¿Dónde está mi autorreflexión? ¿Qué hice yo para que eso no sucediera? ¿Cómo fui llevando la educación de mi hijo desde el comienzo? Claro, porque nos acordamos del problema y tratamos de resolverlo cuando ya las papas queman, ¿no? En la adolescencia, que es el peor momento. El peor. Pero en realidad llegamos a una adolescencia complicada según lo que fuimos gestando desde que el chico nace, ¿no? Sin duda, sin duda. La adolescencia es una crisis vital, del ciclo vital, así como la menopausia en las mujeres o el nacimiento, son crisis vitales, ¿verdad? Y es una crisis vital que no está diseñada de determinada manera. Es decir, el adolescente va a ser un rebelde, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Hay algunas cosas biológicas y evolutivas que tiene, pero todo el comportamiento de él va a depender de la familia mucho, va a depender mucho de ellos. Esta rebeldía adaptativa es evolutiva porque sirve para ser un adulto. Está bien que los chicos, para crecer y para despegarse de los padres, se peleen un poco, se enojen un poco y generen cierto conflicto, aunque no exista tal conflicto. ¿Es normal? ¿Con los padres? Sí, Sí, por supuesto. Es necesario, la sana comunicación implica discusión, cambio de ideas, porque se dice así en psicología, el padre debe caer. Resulta que en la primera y la segunda infancia, los padres somos los ídolos, somos los mejores. Cuando empieza ya la adolescencia, 12, 13 años, el padre debe caer, los ídolos son los amigos. Entonces empezamos a cuestionar a nuestros padres, o ellos nos cuestionan a nosotros, todas las cosas que les enseñamos. Y está bien que nosotros estemos allí charlando con ellos, que no le digamos, ay, déjame de jorobar, bueno, qué sé yo, anda con tus amigos, o estoy ocupado. Cuando el hijo dice, tengo que hablar algo contigo, y yo agarro la puerta y digo, ay, estoy ocupada, después hablamos. Y después puede ser tarde, porque a lo mejor le estaba pasando. Es claro, pero entonces todo eso es lo que tenemos que entender. Sí, tienen que oponerse a nosotros, sí, tiene que haber, dentro del respeto y de la autoridad jerárquica, tiene que haber discusiones acerca de temas. Papá, yo no creo que lo que vos pensás, por ejemplo, acerca de la bisexualidad humana, sea correcto. Bueno, yo creo que en realidad... Bueno, estos días hubo muchas discusiones entre padres e hijos, por ejemplo, el tema del aborto.
la discusión sobre la legalización Sí. del aborto en Argentina. Sí. Ha provocado muchos enfrentamientos y muchas discusiones entre padres e hijos, por ejemplo. Sí, exacto. Porque el tema estuvo en las noticias, estuvo en la actualidad y se habló mucho del tema. Otro tema que también parece que padres e hijos tienen una visión diferente es el consumo de marihuana. Sí, por supuesto. Bueno, hay Para toda... los chicos es algo saludable fumar marihuana, mientras que para los padres no. Primero tenemos que saber, y no se dice, claro, lo que pasa es que la sociedad tiene una fuerza muy grande en los adolescentes, una fuerza pedagógica muy grande. Por eso las bases, ¿no? Entre el nacimiento de los 6 años, que son los años fundacionales, enseñarles cosas importantes y luego seguir respaldándola. Porque la sociedad viene y los invade y los convence. Los medios los convencen. Por ejemplo, no se dice que el componente básico de la marihuana no es el mismo de la época de los hippies, de mi época por lo menos, es decir, no es el mismo, es mucho más agresivo. No se habla de eso. Y luego se confunden los términos con la marihuana medicinal, lo cual está bien porque hay estudios que están señalando que hay personas que los necesitan. Pero de ahí a hacerla una droga recreativa debemos pensar. ¿Qué le decimos? No fumes marihuana porque eso está mal. No, hablemos un diálogo y le decimos, bueno, yo creo que, bueno, esta marihuana puede estar bien, pero bueno, te voy a decir todos los pros y los contras de esta situación, ¿verdad? Vivimos en un mundo, y esta es una manera de encarar el diálogo, en que necesitamos drogas y entretenernos mucho y divertirnos mucho para poder sentirnos felices. Antes nos sentíamos felices con mamá y papá jugando con la muñeca, el caballito de madera. Ahora no, ahora necesitamos muchas cosas que nos exciten, muchos estímulos. Y entonces, de ahí que las drogas son muy celebradas, digamos. Son drogas que realmente se encuentran como sustitutos del diálogo o sustitutos de los estímulos sanos que los seres humanos tenemos que tener para poder sentirnos felices. Cristina, recién hace un ratito hablabas de adolescentes con tatuajes, arte o conflicto emocional. Me encantó el título. Sí. Yo te cuento, convencí a mi hija de que no se haga tatuajes con el argumento de que como ella va a ser actriz y modelo, los tatuajes le juegan en contra para un personaje donde se le puede ver el tatuaje y eso le va a traer un problema. Ese fue un buen argumento que yo usé, pero bueno, no todos tienen el mismo argumento. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, ¿qué le decimos? Los invitamos a escuchar la conferencia en Ana G. Méndez el viernes 27 de julio a las 7 de la tarde. En Miami Lakes, sí, en el campus que se encuentra señalado en la invitación que les mandé. Perfecto. Pueden, y porque entonces pero te voy a dar nada más que un tip. Sí. Lo que tú le dijiste está muy bien realmente, pero sí, porque yo le dije, mira, el tatuaje es para toda la vida, sí, y vos hay cosas que no las vas a querer tener toda la vida, vas a cambiar de idea todo el tiempo. Perfecto. Con ese argumento más o menos la voy convenciendo. Claro, sí, no, me parece muy bien. Forma parte, por otro lado, y este es el tipo, digamos, algo para decirte acerca de la conferencia, es que forma parte normal en un mundo donde todo el mundo casi se tatuó, ven tatuaje de todo quiere tatuarse. No, y la gente grande se hace tatuajes, entonces... Claro, se desconoce mucho los temas de salud que implica la introducción de una tinta dentro de la piel, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso no nos tiene que preocupar el tatuaje. Todo lo demás que viene detrás que lo vamos a hablar en la conferencia. Bueno, no se lo pierdan, Va a ser algo y te invito, si pudieras ir, sería fabuloso. Contame tu página, tu YouTube, todo para que la gente pueda escuchar todas tus cosas, tus charlas, tus conferencias, tus participaciones en programas de televisión. Yo tengo una página muy activa en Facebook, que es Cristina Balinotti con CH. B larga, una sola L y doble T, pero pueden ir directamente a mi canal de YouTube, unifamilia.com. Unifamilia.com. Sí, www es un sitio, una web. Muy fácil, unifamilia.com, y allí hay alrededor de 850 videos de entrevistas, solo un pedacito, porque muchas en estos años de intervención en los medios no he podido rescatarlas, pero sí todas las conferencias se encuentran. El año pasado di 43 conferencias en la Universidad Humboldt con el apoyo de Humboldt, y eran conferencias semanales a donde invitaba personalidades destacadas que intervienen en el área de la familia.
escritores, gente de televisión que está en el área de la familia, y tuve mucho éxito a su vez segmentos televisivos en Mega TV con María Elvira Salazar, que me invitó a hacer una temporada de 3 meses publicitando Universidad de la Familia ahora sí, y por supuesto bueno, todas mis conferencias. Estoy en los medios, en Twitter @cbalinotti, en Instagram cristina.balinotti. Es decir, básicamente tienen que aprenderse el nombre como se escribe, porque es con CH, B larga, una sola L y doble T. Pero ya muchos me conocen a través de los medios. Cristina, un gustazo tenerte acá en los estudios de No te imaginas, yo siempre te he admirado, así que para mí es un placer estar contigo. Me encanta lo que haces y todo lo que sabes y todas las cosas que podés hacer para ayudar a los padres. Bueno, espero tener más ayuda y que confluyan más personas. Seguramente, se van a ir sumando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ti.